Listo. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy aquí con la sujeto número 2. ¿Podrías presentarte, por favor? Hola, mi nombre es Aura María, tengo 19 años y estudio en la Universidad ICESI en licenciatura en lenguas extranjeras. Muy bien, Aura. Entonces, el día de hoy te haré 10 preguntas y ya vamos viendo de qué se trata el tema, ¿ok? ¿Te gustaría empezar? Sí, Ok. Entonces, por favor, ¿podrías definir en tus propias palabras el concepto de violencia? violencia es un acto donde una persona ejerce poder en muchos ámbitos, ya sea sexual, eh, físico, verbal, de una forma negativa, donde hay dolor. Ok. ¿En qué situaciones crees que se genera violencia aquí en Cali? ¿Hay algún tipo de barrio o de territorio donde tú crees que predomina la violencia? Yo creo que la violencia se ve en todas partes, o sea, y más que todo como mujer, diría yo, somos más violentadas en la calle por lo general, ya sea por la mayoría de veces por hombres. Entonces, claro, en cualquier lado un hombre te va a tratar de, digamos, no violentar, pero sí hacerte sentir incómoda con sus palabras, pero en Ujú. cierta forma es algo que diría yo que también es algo violento contra la mujer. Ok, entiendo. ¿Y conoces algún otro tipo de violencia distinto a la violencia física o verbal? Sí, que violencia puede estar en todos lados, por ejemplo, los animales. Una persona puede ser violento con un animal, una persona puede ser violenta como su personalidad, una persona agresiva que no sabe controlar sus impulsos y le termina pegando a alguien. Existe mucho tipo de violencia emocional también, como que eso. Vale, ya que dices violencia emocional, ¿crees que la violencia emocional es un problema que se reconoce aquí en Cali o en Colombia? Tal vez la gente o la sociedad tratan de informar que existe violencia. De hecho, siento que existe y nos han enseñado, por ejemplo, hay un violencímetro, no sé, es como este, un medidor de violencia. Siento que nos informan, sin embargo, la gente hoy en día no está muy consciente de eso y normalizan ciertos actos que son violentos, pero literalmente estamos en una sociedad conservadora con muchas cosas y pues eso no ha cambiado mucho y que digamos, lo normalizamos mucho, la verdad. Claro, sí, entiendo ese punto. Eh, ¿Y crees, pues ya en otro plano, ¿no? ¿Crees que hay una diferencia en cómo los jóvenes, los adultos o las autoridades hablan acerca de la violencia? O sea, como que informan o opinan de acerca de este tema. Como te digo, tal vez para nosotros los jóvenes seamos un poco más conscientes porque en nuestra generación, digamos, con tanta información, estamos muy interesados en la psicología, la emocionalidad, de cómo se siente el otro. Tal vez sí seamos muy conscientes de eso y digamos como que no, eso está muy mal. No deberíamos seguir haciendo, replicar estos actos de violencia invisible o tipos de violencia que no creíamos que era eso. Sin embargo, digamos, ya los adultos, por todo su background, se puede decir, es muy difícil decir como de, para ellos identificar este tipo de situaciones, ¿no? Como que se podría considerar violento o no actualmente. Entonces ellos lo tienen muy normalizado. En cuanto a las autoridades, no sé cómo lo verán ellos. Depende mucho de cómo ellos estén preparados acerca de que es para ellos un acto violento o no. Hey,
¿Y qué has escuchado decir o informar de las personas pues acerca de este tema? Como qué opiniones tienen, cómo se expresan acerca de esto. Sobre la violencia, Sí, eh, es que, como te digo, depende mucho de cómo la persona ve las cosas. Si yo le digo a mi mamá, un ejemplo, mi mamá tiene 60 años y yo le digo que fui violentada porque un hombre me pegó una nalgada en mitad de la calle, pues seguramente mi mamá me diga, no, pero es que tú también, vos, porque no te lo tienes que tomar personal, no, es que de pronto la ropa o un montón de cosas. Entonces, como te digo, hay gente que lo tiene muy normalizado y viven en como en borreguitos, como siguiendo sí, como este discurso de que si a mí no me pasa o no lo veo de esa forma que sea violencia, no lo considero violencia porque es una exageración. A cambio, pues, para otras personas es violento. ok, ya entiendo. ¿Tú qué elementos crees que contribuyen a que la violencia persista o aumente aquí en Cali? Por ejemplo, te pongo las diferencias económicas, la falta de oportunidades. ¿Qué factores aparte de esos, o si crees que esos aportan o no a la violencia? El entorno, cómo crece una persona. Hay personas que a veces no deciden ser violentos, sino que las enseñaron a ser violentos. Hay simplemente personas que lo desarrollan desde su infancia, mm, ya sea ya de personalidad, ya algo psicológico, ya es algo que quizás no puedan controlar. O sea, no siempre, o sea, obviamente sí el entorno moldea cómo interactuamos con el mundo y cómo crecemos, ¿no? No solo hablo del entorno económico o social, ¿no? También es como el entorno familiar, cómo creciste emocionalmente, todo eso también influye mucho en cómo uno puede llegar a ser en un futuro. Claro, claro, el entorno familiar y de amistades. También, Ujú. ¿Crees que la violencia aquí en Cali o en Colombia afecta de manera diferente a las personas según su clase social, género, etnia? no puede pasarle a todo el mundo. O sea, siento que el género, de dónde venimos, todo eso no tiene nada que ver con cómo nos comportamos como personas. Como te dije anteriormente, sí, el entorno obviamente es un factor, pero ya de género, raza, si en un lugar es más, digamos que nos vive gente con escasos recursos o vive gente con más ingresos, no tiene nada que ver en como el comportamiento de las personas. Es como sesgos, por así decirlo. ¿Y tú crees que existen más personas que son, o sea, las víctimas de la violencia tienen que ver con estas situaciones o no tienen que ver? O sea, por ejemplo, una persona de menos clase social sufre más violencia, o una persona racializada puede sufrir más violencia. Yo creo que en parte puede que sí. O sea, lastimosamente, las minorías a veces son las que más sufren. Básicamente porque es eso. O sea, las personas no aceptan la diferencia. Entonces, digamos que esas personas que crecieron de un entorno que lastimosamente con discursos violentos, con discursos de discriminación, con discursos de mucho tipo, sí tienden a atacar a los más vulnerables. Y no digo vulnerables porque no tengan algo, sino que vulnerables en el sentido de que son personas que son una minoría, que son particulares, solo por eso. Ok. Bueno, entonces tú crees que los medios de comunicación pueden contribuir a la normalización de la violencia, ya sea periódico, televisión, redes sociales. Sí, la verdad es que sí.
Todos estos factores son canales donde las personas pueden transformar la forma en que ven las cosas. Entonces, obviamente, siento que los medios de comunicación cambian mucho la forma en que nosotros pensamos, o sea, estamos siguiendo algo que no es de nosotros, solo es por seguir el rebaño de ovejitas. Ok, entiendo. Bueno, por último y no menos importante, ¿has vivido o has presenciado alguna situación de violencia aquí en la ciudad? Si puedes compartirnos la anécdota y qué impacto ha tenido en ti como persona. Una vez, una vez acompañé a mi tía a una cita donde su fisioterapeuta y el marica, upsí, el señor apenas me vio, se sintió muy atraído hacia mí y el señor pues decía unos comentarios bastante feos como de que tienes mucho donde agarrar, eh, qué bonito cuerpo. Entonces hubo un punto en que el señor alcanzó a tocarme y eso para mí es sentirse violentado. O sea, literalmente el señor, sin pedirme permiso, sin nada, llegó y me apretó los brazos y eso me dolió. O sea, ejerció fuerza y obviamente se sintió feo, o sea, se sintió violento. Además intentó, quería tocarme los pechos. Y pues cuando yo le manifesté a mi tía que me sentía incómoda, que me había tratado mal, me dijo, no seas exagerada. Estaba tratando de ser amable. Entonces, como que, y eso es lo que te digo, o sea, la gente mayor lo es súper normalizado, como que, ay, no, ay, ya, tan bobita, ay, ya. Entonces, como de, ay, eso mismo, pero pues literalmente para mí eso fue algo violento. O sea, el señor no tenía que ir y coger, amasarme contra la pared y apretarme de esa forma, o sea, por qué motivo. Nada, nada, asqueroso. ¿Y eso ha tenido como un impacto en ti? Como, ¿qué tipo de impacto? Obviamente a tenerle miedo a las personas, pues no solamente a los hombres, sino que en general, de que alguien que digamos que sea un poco más fuerte que yo, porque tanto hombres como mujeres pueden llegar y cogerme y marica, darme contra la pared. Me da mucho miedo ya como la interacción social, de que una persona llegue, se me acerque y llegue y quiera hacerme algo, o como la ansiedad o el miedo constante de que me hagan algo, porque es que no es la primera vez que pasa, o sea, existen Total. Bueno, pues lamento mucho esa situación, pero hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco mucho por tu participación y espero nos podamos volver a encontrar. a ti, un gusto, gracias por invitarme a este espacio, Sebastián. Vale, está bien. Nos vemos. Hasta la próxima.